Hola, buenos días. Un gusto poder saludarte nuevamente, poder compartir este tiempo en el cual deseamos adorar a Dios y te invitamos a que te unas y podamos juntos glorificar a ese Dios vivo y verdadero. Como Iglesia Emanuel te damos la bienvenida. Gracias por dar también ese tiempo y esperamos sea edificante también en tu vida. Invito a que busquemos Salmo 46, uno de los salmos que expresan la confianza en el cuidado de Dios, en lo que Él hace a nuestro favor, lo que ha hecho y lo que sigue haciendo y que sin duda alguna lo seguirá realizando por su fidelidad para con nosotros. Salmo 46, que dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, que se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz. Se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. A ese Dios que nos describe la Biblia, a ese Dios que nos ha guardado, que lo ha hecho en el pasado, lo sigue haciendo ahora, a ese Dios adoremos el día de hoy. Le damos gracias, Dios, por este tiempo, por darnos la vida y la oportunidad de tomar un momento para poder adorarte, para poder relacionarnos contigo, para cultivar esa amistad que a través de Jesucristo podemos tener contigo. Rogamos que recibas la gratitud que hay en nuestro corazón, pues reconocemos que todo lo hemos recibido de ti. Te agradecemos por el cuidado, te agradecemos por la provisión, por la salud, por todo lo que tú nos has concedido. Sobre todo, te damos gracias porque nos has redimido a través de Jesucristo y nos has hecho tus hijos. Te alabamos por ello. Te suplicamos que en tu misericordia recibas, oh Dios, la adoración que en esta hora damos para ti. Pedimos también que seas tú quien nos hable y que permitas que tu palabra, usada por tu Espíritu, llegue a nuestro corazón y nos edifique, nos encamine a lo que tú quieres que hagamos, nos lleve a buscar lo que es tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Adoremos a nuestro Dios a través del canto.
que sea con ese gozo, con esa gratitud por lo que Él ha hecho en nosotros, que le adoremos el día de hoy. Y al contemplar la hermosa
la esperanza que anhelé y quiero, Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelo y quiero, Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Y al gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Hemos estado meditando en una lectura continua de la Biblia durante un tiempo, todo lo que va de este año. Nos encontramos en la lectura de los libros de Crónicas. Y hoy quiero compartir para poder entender un poquito mejor el panorama y poder entonces percibir mejor cómo leer este libro de Crónicas, cómo poder asimilar las enseñanzas que Dios tiene ahí para nosotros. Hablemos entonces un poco para entender el contexto y la aplicación de lo que podemos encontrar ahí en los libros de Crónicas. Dios, te damos gracias por este tiempo, porque podemos ir a tu palabra. Gracias porque la tenemos a nuestro alcance y podemos meditar en ella. Pero también, Señor, necesitamos conocer algunos aspectos importantes que nos llevan a entender mejor tu palabra. Rogamos que en esta hora tú nos guíes, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, nos lleve a entender un poquito el desarrollo histórico de tu pueblo, lo que tú hiciste en el pasado, lo cual nos permita entender mejor tu palabra, poder tomar la enseñanza que tienes para nosotros también en nuestros días. Te pedimos pues tu dirección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Recordemos que Dios ha venido trabajando desde el inicio de su creación, en lo que es el proceso del desarrollo de la salvación, en el establecimiento de su reino aquí en la tierra. En ese contexto, entonces, recordamos lo que ya hemos visto con anterioridad: Dios trabajando para establecer su reino. Y entonces encontramos las 4 fases del desarrollo del reino. ¿En dónde ubicamos dentro de este desarrollo los libros que comúnmente llamamos libros históricos? Parte importante de todo ese segmento de los libros históricos del Antiguo Testamento. Los libros de Samuel, los libros de Reyes, tienen que ver con el desarrollo de la historia en lo que hemos llamado el reino vacilante. Comienzan la historia desde el final de los jueces, la transición a la época del reino. Samuel, el último de los profetas, y cómo viene Dios trabajando a través de él hasta poner a David, el primer rey en el pueblo de Israel. Posteriormente, Salomón, Roboán, se divide el reino, queda el reino del norte, el reino del sur, cada uno sus propias capitales, sus propios reyes. Y en ese transitar del pueblo de Dios, encontramos que con frecuencia el pueblo se apartaba de los propósitos de Dios. Por eso es que, por esa característica, a esta parte de la historia del pueblo de Israel, a esta parte del desarrollo del plan de Dios para el establecimiento de su reino, lo llamamos el reino vacilante. Los libros de Samuel y los libros de Reyes tienen que ver con la historia de este periodo. Se estima que se haya escrito poco después de iniciarse la cautividad, cuando llegan los de Babilonia y se llevan cautivos al pueblo de Israel. ¿Qué pasa después del libro de Reyes? ¿Qué pasa que continúa en la historia? Llegamos a lo que es los libros de Crónicas, primer libro y segundo libro de Crónicas. Es importante entender el contexto de cuándo fue escrito estos libros. Que originalmente, tanto Samuel como Reyes como Crónicas, que hoy los vemos por libros separados, originalmente era un solo libro. El libro de Crónicas ubicamos en tiempo después de la cautividad. El segundo libro de Crónicas concluye prácticamente con el decreto del rey Ciro, otorgando ciertas libertades al pueblo de Israel, permitiendo que muchos salieran para regresar otra vez a Jerusalén, para regresar a la tierra que a ellos les pertenecía, tener ciertas libertades en cuanto a su administración política. Con eso concluye el segundo libro de Crónicas. Para que todo esto estuviera incluido en el libro de Crónicas, hemos de entender entonces que este libro fue escrito poco después de que hayan regresado de la cautividad. ¿Cuál es el propósito de escribir el libro de Crónicas? Los libros de Samuel, los libros de Reyes se escriben apenas al inicio de la cautividad. ¿Por qué? Algunos años más tarde, a través del libro de Crónicas, escribir y repetir parte de lo que ya estaba escrito en el libro de Samuel y en el libro de los Reyes. El que ahora se retome otra vez es importante. Entendamos primero a qué se enfrentaba el pueblo de Dios al regresar de la cautividad. Ese pueblo que fue llevado cautivo por causa de sus rebeldías hacia Dios. Ahora regresa a Jerusalén, pero afronta diferentes retos ahora. Cuando llega Nabucodonosor, conquista
Jerusalén, se lleva cautivos a muchos de ahí de Jerusalén, entre ellos algunos de los profetas como Daniel, por ejemplo. Cuando Nabucodonosor llega, destruye la ciudad. Es consumida por el fuego. Entonces, hay varias cosas en ese contexto que tiene que afrontar el pueblo de Dios. Veamos primero, para entender entonces la función del libro de Crónicas, entendamos algunas de las circunstancias que vivía o tenía que afrontar el pueblo de Israel al regresar a su territorio, al regresar a Jerusalén. Una de las cosas que ellos tienen que hacer es la restauración espiritual. Han estado dispersos por varios años, algunos en Babilonia, otros en diferentes lugares. Ahora comienzan a regresar a su país, a su territorio, comienzan a establecerse otra vez ahí. Pero una de las cosas es que pues ya el pueblo de Israel en esa dispersión ya no era igual todo el aspecto cultico. Ya no había templo, había sido destruido. Los sacerdotes ya no estaban tampoco ejerciendo sus funciones para los cuales Dios los había llamado. El pueblo de Israel necesita comenzar por trabajar esa restauración de la relación con Dios, por trabajar esa parte de la vida espiritual. Eso era muy esencial. ¿Qué los había llevado a la cautividad? ¿Por qué Dios había actuado para permitir que fuesen llevados prisioneros? Precisamente el descuido del aspecto espiritual. El haber relegado a Dios de sus vidas. El haberse apartado de los propósitos y del estilo de vida que Dios había señalado. De tal manera que ahora al regresar es importante que retomen esta parte de la vida espiritual del pueblo. De esa restauración nos habla Esdras, nos habla también el profeta Ageo. Cómo comienzan a tener otra vez los cultos, cómo comienzan los sacerdotes a cumplir las funciones para las cuales Dios los había llamado a servir. Cómo comienzan a reedificar el templo que estaba destruido, que estaba en ruinas. Esa parte era muy importante, pero no era fácil. Si bien regresaban a su territorio, regresaban a tomar posesión otra vez de la ciudad de Jerusalén, en su entorno había otros pueblos que ejercían presión y no estaban de acuerdo con que los judíos comenzaran otra vez ese trabajo de reedificación, que no comenzaran otra vez a levantarse como pueblo. De tal manera que los enemigos del pueblo de Dios tuvieron que afrontar esa oposición. Es en medio de esas circunstancias donde tienen que cobrar fuerza, tienen que cobrar ánimo para poder continuar. Otro de los retos importantes que tenían que hacer frente al pueblo de Israel al regresar de la cautividad era la reconstrucción de la ciudad, en particular la reconstrucción del muro, lo que significaba el resguardo de los habitantes de Jerusalén, la seguridad de ellos como pueblo frente a otros pueblos vecinos. De esto nos da cuenta el libro de Nehemías. De tal manera que si entendemos un poquito esas circunstancias, vemos que el pueblo de Israel tenía importantes retos a los cuales hacer frente. Necesitaban cobrar ánimo. Necesitaban ser reenfocados en un estilo de vida de acuerdo a Dios. Y una de las formas que Dios permitió para lograr esto es que se escribiera el libro de Crónicas. El propósito primordial de este libro entonces era llevar al pueblo a recordar, a conocer su historia, a saber de su pasado, lo que habían hecho
y cómo Dios había también actuado para con su pueblo. El propósito era brindar en medio de tiempos difíciles, en medio de las crisis que traía el regresar a Jerusalén. El propósito del libro de Crónicas, al recopilar los hechos de todo lo que Dios había realizado en el pasado con su pueblo, era brindar esperanza, dar ánimo a su pueblo, llevarles a entender y a conocer mejor a ese Dios. Animar no solamente para las tareas que tenían que hacer, sino para animarles también a volverse de manera comprometida en la relación con Dios, para tornarse un pueblo fiel a ese Dios que desde hace años venía trabajando con ellos, cumpliendo los propósitos que Él con mucha anticipación había trazado. Encontramos entonces que con este fin hay algo muy importante que se repite continuamente en el libro de Crónicas. Una de las palabras que con frecuencia se va a leer, se va a encontrar en este libro de Crónicas es el templo. Hacer alusión al templo. Esto de manera continua se presenta en este libro. Muy importante. Aunque es más importante la idea y lo que significa el templo que el lugar en sí mismo. No era tanto el edificio como tal lo que era preocupante comunicar de parte de Dios a los que regresaban de la cautividad. Era más que el edificio. Dios se proponía llevar al pueblo a entender, cuando menos, dos ideas muy sobresalientes cuando a lo largo del libro de Crónicas encontramos que se habla de lo que es el templo. Vamos a encontrar una primera idea. El énfasis de Dios es hablar a través del templo como un símbolo de la relación de su pueblo con Él. El templo es relevante y debería de serlo para nosotros también en nuestros días. Es relevante no tanto como un edificio. Es significativo porque es el símbolo que nos habla de cultivar la relación con ese Dios que nos ha escogido para ser su pueblo. El templo es importante porque es el símbolo de cuánto preocupa y cuánto se cultiva la relación con Dios. Es importante porque además de esa relación con Dios, no es el símbolo de una relación aislada. Aunque si bien es cierto que la relación con Dios es personal, no es, al pensar en el templo, nos lleva a pensar en algo más que una relación aislada con Dios. Nos lleva a pensar que también es importante una relación colectiva como pueblo de Dios, donde todos, teniendo como un punto de referencia el templo, se busca en conjunto también tratar con ese Dios, donde se reconoce a Dios en verdad como el Padre, como el Creador, pero de todo ese pueblo, al cual Él ha escogido, y diríamos hoy día, al cual Él ha también redimido. El templo, una de las ideas importantes en el libro de Crónicas entonces, es hablar de lo significativo de la relación con Dios. Para un pueblo que está afrontando circunstancias nuevas en su vida, algunas de ellas muy complicadas, es importante recordar que para poder salir adelante hay que cultivar la relación con Dios. Y junto con esta idea está muy ligada. Otro de los conceptos al hablar del templo es hablar de la adoración a Dios. Hablar de volver al culto, hablar de volver a realizar los sacrificios, de tener todas las prácticas de adoración a Dios. Es importante porque no solamente me relaciono con Dios, sino que reconozco la grandeza de ese Dios.
Es admitir que Dios es el único que está por sobre todos, que es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores, y que merece todo el respeto, toda la honra, toda la adoración de parte de sus criaturas. Por eso es importante esa perspectiva del templo. Por eso era importante que al volver de la cautividad rehicieran ese templo que había quedado destruido algunos años atrás. La historia entonces del libro de Crónicas nos lleva constantemente a esa parte central del templo, símbolo de la relación con Dios, símbolo de la grandeza de Dios, el único que merece ser adorado. Es importante entender, a través de esta representación del templo, de la relación con Dios y la adoración que esto implica. Hay que entender que la única manera plena para poder llegar a ello era seguir transitando en la historia hasta llegar al momento en los planes de Dios, a lo que llamamos como el reino verdadero. La relación con Dios aún después del regreso de la cautividad, al volver a rehacerse el culto a Dios, todas las prácticas litúrgicas que Dios había establecido, aún así seguía siendo imperfecto. La relación de cada uno de los judíos con Dios seguía siendo una relación imperfecta. Faltaba seguir caminando en la historia. Y hoy entendemos que la manera perfecta de relacionarnos con Dios, aquel que nos capacita para poder adorar a ese Dios, es solamente Jesucristo. Todo este proceso era para ir preparando la conciencia de aquella gente. Pero hoy a nosotros, para llevarnos a entender cuán importante es el templo como el símbolo de la relación con Dios, pero entender que nadie puede llegar a relacionarse, al menos que vaya avanzando y llegue hacia Dios a través de Jesucristo, quien establece el reino verdadero en el corazón del ser humano. Por lo tanto, entonces podemos resumir el libro de Crónicas, o los libros de Crónicas como lo tenemos ahora en las Biblias. Dios lo permitió como el recuento de las obras que Él hizo. Crónicas tiene este propósito: llevar a recordar todo lo que Dios ya había realizado en el pasado con su pueblo. Con un propósito: a la gente que estaba regresando de la cautividad, brindarles esperanza, darles ánimo para afrontar un futuro totalmente retador. Retador por las tareas que tenían que hacer. Retador porque había oposición de otros a su alrededor. En medio de ese contexto, Dios lleva a recordar todo lo que en el pasado había hecho para brindar esperanza, para brindar ánimo a su pueblo en lo que ahora en ese presente tenían que hacer, en cómo tenían que vivir. Y tienen que hacerlo fundados en la relación con Dios. Ese futuro tienen que afrontarlo, no solamente con la esperanza y con el ánimo que Dios da, sino que ese futuro tienen que afrontarlo fundados en una relación con Dios. No podían llegar a ese futuro. No podían aventurarse en medio de las tareas que tenían que realizar, si no era a través de la relación constante con Dios. Eso podemos decir de manera muy resumida, tiene que ver con el libro de Crónicas. Esperemos que estas ideas nos ayuden entonces para poder leer estos libros y poder entender un poco mejor lo que Dios quiere revelarnos. Resumiendo hoy día en nuestro presente, el libro de Crónicas puede hablarnos de manera muy perfecta
para dar un mensaje inspirador, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Hoy día también estamos afrontando tiempos de crisis. Los momentos que vivimos en diversas formas, en diversas áreas de la vida, nos llevan a afrontar un presente también bastante retador. Pero no solamente a nuestro presente, incluso hacia el futuro. Quizá no un futuro muy lejano, pero un futuro bastante próximo, pero que tiene muchos retos hacia nuestra vida. Después de todo ese tiempo, ¿cómo retomar también nuestro diario caminar? Con cuidados físicos diferentes a como antes estábamos acostumbrados. Cuando hay que afrontar un futuro con formas diferentes en el trato unos con otros. Cuando queda la incertidumbre de cómo vamos a afrontar el mañana en medio de una crisis económica. Y pudiéramos argumentar otras ideas más. Estamos en un presente y caminamos hacia un futuro, también en tiempos de crisis. Algo bastante retador como lo que tiene que afrontar el pueblo de Dios. Y es en medio de ese tiempo donde recordar lo que Dios hizo en el pasado resulta muy inspirador para saber cómo caminar en el presente. Y una de las cosas esenciales es que tanto nuestro presente, con toda la crisis que implica, con el dolor, con el sufrimiento, con la inquietud, con la preocupación por las situaciones que hoy vivimos, este presente y el futuro inmediato, la manera más segura de hacerle frente es a través de una relación plena con Dios, a través de Jesucristo. Nadie que ignore a Dios en su vida puede afrontar con paz, con sabiduría, el presente. Nadie que esté ajeno al trato con Dios podrá realmente acercarse a un futuro bastante incierto, con muchos retos, pero al mismo tiempo con la seguridad de poder caminar y seguir siempre adelante en la fuerza de Dios. Los libros de Crónicas tienen mucho que inspirarnos en este sentido. Volvamos a Dios. Fortalezcamos la relación con Él, porque solamente de su fuerza recibimos la habilidad, la capacidad para vivir nuestros días. Si tú que nos escuchas el día de hoy, has vivido ignorando a Dios en tu diario caminar, si Dios no es la persona más importante en tu vida, si tus pecados aún te mantienen lejos de Dios, si no has venido a Jesucristo confiando en el perdón de Él, yo te invito a que hoy te acerques a su presencia. Búscale, reconoce que le has fallado, confía en la obra redentora de Jesucristo en la cruz, para que tu relación con Él pueda comenzar. Y entonces en esa fuerza que Dios da, estés preparado para afrontar tu presente, por complicado que sea, para poder afrontar con seguridad, con gozo, en paz, el futuro, independientemente de la magnitud de la crisis que el futuro pueda traer a tu vida. El mensaje del libro de Crónicas, el contexto en el cual fue escrito, sea útil para animarnos en nuestro presente y caminar seguros, gozosos, tranquilos, para la gloria de Dios y disfrutando cada día lo que Él tiene que hacer también en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos las has dado para nuestra edificación.
Pero gracias porque hoy podemos entender un poquito mejor los tiempos del pasado y el por qué permitiste que tu palabra fuese escrita para el pueblo de Israel hace muchos años. Y hoy podemos ver que en los tiempos de crisis que vivimos, también necesitamos un mensaje alentador. Necesitamos un mensaje de esperanza. Pero este mensaje debe de estar fundado en la relación contigo, para que podamos vivir con gozo, con paz y para tu gloria, nuestro presente y nuestro futuro. Llévanos, por lo tanto, a cultivar cada día la comunión contigo. Que seas la persona más importante de nuestro diario vivir. De tal manera que tomados de tu mano, que estando en paz contigo a través de Jesucristo, tengamos todo lo necesario para afrontar nuestros tiempos con las dificultades que conlleva. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Guíanos, muévenos a buscarte, muévenos a depender en todo de ti. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido una vez más ese tiempo para poder adorarle. A ti que nos has acompañado, deseamos que tengas una bendecida semana. Procuremos todos también seguir las indicaciones de nuestras autoridades, procurando que en lo que de nosotros depende tengamos el cuidado adecuado, las precauciones necesarias. Pero ante todo, vivamos confiando en el cuidado de Dios. En medio de esos tiempos difíciles que vivimos, recordemos, necesitamos a Dios, necesitamos buscarle. Él será el que nos guíe y nos encamine cada día a lo que necesitamos hacer. Que Él nos sostenga, nos dé fuerza y nos permita una semana para la gloria de su nombre. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad de adorarte, gracias por escucharnos, gracias también por hablar a nuestras vidas. Suplicamos que en esta semana que estamos iniciando, tu cuidado nos sostenga, tu fortaleza sea con nosotros para animarnos, para guiar en medio de momentos de inquietud e incertidumbre. Pedimos que tu paz repose en nuestros corazones, para dar tranquilidad en nuestro diario vivir. Pero sobre todo rogamos para que, independientemente de las vivencias que nos toquen a lo largo de estos días, podamos vivir siempre para que tú seas glorificado. Sigue siendo nuestras vidas, sigue guardando, sigue sosteniendo. Que tus promesas se cumplan en nosotros, para que tu alabanza, para que tu nombre sea alabado en todo tiempo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un bendecido inicio de semana.